Casa Abierta. La mejor música para compartir 24 horas al día. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. 12 horas, 5 minutos. Ser feliz es gratis. Hola nuevamente, amigas y amigos de este espacio de Casa Abierta, de ENAP, Refinerías Aconcagua. Bienvenidos a tu programa, El Desarrollo Humano Positivo, de la consultora de Desarrollo Humano Sustentable, como siempre, por la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. Así que el tema que nos convoca el día de hoy es, nuevamente vamos a tocar el tema de la coherencia cardíaca en nuestra salud mental. ¿Ya? Pero antes de comenzar a regalarles el material que tengo preparado para ustedes, tenemos que hacer, como ustedes ya saben, el ritual del agradecimiento. ¿Ya? Entonces hemos hablado mucho del agradecimiento, hemos hablado de la necesidad de ponerlo en práctica, cuando yo estime conveniente, en la mañanita, durante el día, en la noche, cuando guste, dirigiéndose directamente a las personas, agradeciendo a nuestra familia, agradeciendo a nuestros amigos, agradeciendo a nuestros compañeros de trabajo. En esta oportunidad quiero agradecer a las personas que le dieron un me gusta al programa anterior, ¿cierto? Quiero agradecer a Verónica Fuchs Sepúlveda, a la Ale Trujillo, ¿cierto? A mi amigo Pedro Rifo, a Cristian Araya y a mi amigo Heriberto González Brito, y en general a todas las personas, a esas 50, 100 personas que generalmente nos siguen, a esas 50, 100 personas que quieren aprender estas temáticas, que quieren desarrollar herramientas preventivas para favorecer, ¿cierto?, el máximo potencial de nuestra salud mental. Así que muy agradecido a estas personas que me dan un me gusta, que me dan un me encanta, y agradecer a esas personas que están compartiendo esta información, que es de utilidad, que ya lo he dicho muchas veces, es gratuito. Es completamente gratuito. Todos estos contenidos que te estamos entregando acá son gratuitos. La mayoría de las palabras, los constructos, las energías que estamos hablando acá están dentro de ti. Ya no tienes que adquirirlas, solamente tienes que hacerte consciente que esta energía está dentro de ti y tienes que hacerte consciente que hay que aprender a encauzarla para que te traiga un beneficio, tanto individual como también un beneficio colectivo. ¿Ya? También traigo un extracto de ¿cierto?, de un reportaje, ¿cierto?, de una entrevista, mejor dicho, que se le hizo a un sabio, ¿cierto?, al sabio Chanakya, ya por allá por el año 350 antes de Cristo. Démonos cuenta. ¿Quién es este sabio? Este sabio es un brahman. En nuestro mundo contemporáneo, ¿cierto?, acá en Chile vendría a ser como un sacerdote, ¿cierto?, un estudioso del espíritu. Entonces se le preguntó, se le hicieron varias preguntas a este sabio. Como por ejemplo, se le preguntó, ¿qué es lo que es el veneno? Y el sabio respondió, cualquier cosa que sea más de lo que necesitamos es veneno. Puede ser poder, puede ser riqueza, hambre, ego, codicia, pereza, lujuria, ambición, odio o cualquier otra cosa. También se le preguntó, ¿qué es lo que es el miedo? Y él responde, el miedo, la aceptación, es la no aceptación de la incertidumbre. Si la aceptamos, la incertidumbre se convertirá en una aventura. Se le preguntó también, ¿qué es la envidia? La envidia es la no aceptación de lo bueno que hay en otros. Si aceptamos lo bueno que hay en otros, entonces se convertirá en una inspiración. ¿Ya? También se le preguntó, ¿qué es lo que es la ira? Y él respondió, la ira es la no aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control. Si las aceptamos, entonces se convertirán en tolerancia. Se le preguntó también qué es lo que es el odio. Y él responde, el odio es la no aceptación de la otra persona y de tu forma de ser. Si aceptamos a las personas en forma incondicional, entonces se convertirá en amor. Por lo tanto, todo es cuestión de aceptación, decía él. Si nos resistimos a aceptar, eso nos va a crear estrés. La aceptación, en cambio, nos va a liberar de él.
Nunca pierdas la confianza ni borres de tu rostro la sonrisa. Lo mejor está por venir. Así que interesantes palabras, ¿cierto? Para dar inicio a esta entrega, ¿cierto? Estuve preparando este tema de coherencia cardíaca que ya lo conversamos, ¿cierto? En el año 2018, pero como estuvimos hablando de la emoción en algún momento, algunos programas atrás, tiene directa relación con nuestro mundo emocional. Por eso considero importante nuevamente conocer este órgano maravilloso y conocer cuáles son sus funciones. Me presento nuevamente, mi nombre es Miguel Ángel Catalán Sandoval. Últimamente, estos 2 últimos años me estoy dedicando a generar cultura preventiva en salud mental. Para eso estamos poniendo en práctica todo el conocimiento que he podido adquirir en estos 51 años en este hermoso planeta. También estoy poniendo a disposición de ustedes la mayoría de la información, del conocimiento que he recibido de los cursos que he participado, ya sea curso de liderazgo, curso de coaching, curso de trabajo en equipo. Y hemos generado un concepto. Este concepto se llama desarrollo humano sustentable, que es una herramienta de autoconocimiento, también es una herramienta de innovación personal y también es una herramienta de gestión del estrés. El desarrollo humano sustentable es la capacidad que tenemos todas las personas. Es la capacidad que tengo yo, es la capacidad que tienes tú, es la capacidad que tienen las personas que tú amas de alcanzar un máximo potencial mientras estemos vivos. Y eso lo hacemos desde mi experiencia de vida exclusivamente ampliando, expandiendo, despertando nuestra conciencia individual. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de uno de sus atributos de la conciencia, que es poner atención. ¿Se acuerda cuando hablamos de la conciencia? Hablamos mucho de poner atención. ¿En qué hay que poner atención respecto al desarrollo humano sustentable? Tenemos que poner atención en la conciencia misma, en la manera como nos motivamos, en la manera como nosotros nos comunicamos, en la manera como nosotros lideramos o somos liderados, y también en la manera como nosotros trabajamos en forma colaborativa. Al mismo tiempo hay que ponerle atención y generar aprendizaje en todo lo que tenga que ver con los riesgos psicosociales en el mundo laboral. ¿Ya? Y en el mundo individual aprender qué es lo que es la depresión, qué es lo que es la ansiedad, qué es lo que es la angustia y también qué es lo que es la incertidumbre. Y para eso tenemos que innovar en nosotros mismos. Por eso decimos que esas energías están dentro de ti. Uno tiene que autoconocerlas solamente. Y para eso uno necesita poner atención en uno mismo y poner en práctica una técnica que hemos estado conversando acá que se llama la autoobservación, que es la capacidad que tiene la conciencia para observar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando. ¿Ya? Entonces, también tenemos que ir cambiando los patrones de pensamiento negativo y para eso tenemos que estudiar y aprender conceptos de psicología positiva, tenemos que cambiar nuestros patrones emocionales negativos y para eso tenemos que profundizar seriamente en lo que es la inteligencia emocional y principalmente las emociones que viven dentro de mí durante el día, a cada instante. Y también tenemos que aprender técnicas de meditación. Hay muchas técnicas de meditación. Todas se resumen en practicar la atención dirigida al momento presente, ya sea como una práctica pasiva o ya sea mindfulness en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces el tema de la atención aquí es crucial. ¿Ya? Recordemos que donde yo pongo mi atención, ahí se va mi energía. Por eso, donde yo pongo mi atención, eso que yo le pongo mi atención, eso florece, crece, se desarrolla. ¿Ya? Entonces, si yo quiero desarrollarme a mí mismo, tengo que poner atención en mí, en mis potencialidades que tengo en mi interior y que están esperando para desarrollarse, expandirse, enriquecer tu vida y poder también enriquecer la vida de las personas que te rodean. ¿Ya? Y finalmente tenemos que tener un ingrediente que es crucial a la hora de obtener beneficios tanto individuales como colectivos. Y con esto hago referencia, obviamente, a la disciplina. Dijimos en el último programa que la disciplina es la unión, ¿cierto?, de la voluntad y de la perseverancia. ¿Ya? Si yo aprendo a conocer esas potencialidades dentro de mí, se va a hacer mucho más fácil poder concretar metas, concretar logros, como digo siempre, en forma individual y también en forma colectiva. ¿Ya? Entonces, hemos transformado
el desarrollo humano sustentable, ¿cierto? Lo hemos ido seccionando, lo hemos ido transformando en eslabones para poder entregarlo a las personas, no solamente a través de este espacio radial, ¿ya? Sino también a través de diferentes fuerzas vivas de las organizaciones en la sociedad. ¿Ya? Por eso hemos creado talleres, hemos creado conversatorios, hemos creado exposiciones verbales y visuales, pero también hemos creado charlas preventivas. ¿Cuál es la intención de regar esta información? ¿Ya? De que nosotros vayamos despertando, de que tenemos dentro de nosotros un potencial inconmensurable, ¿ya? Y en ese potencial es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención para poder ir desarrollando herramientas. Recordemos, y hemos dicho innumerables veces, que la Organización Mundial de la Salud argumenta que para el año 2020 la depresión va a ser la segunda enfermedad más catastrófica que va a afectar a nuestra sociedad. Entonces me va a afectar a mí, te va a afectar a ti, va a afectar a los seres que amas, va a afectar a tus compañeros de trabajo, va a afectar a nuestros vecinos. ¿Ya? Entonces esto es una montaña rusa, no sabemos si nos va a afectar o no. Entonces, lo mejor, si no sabemos si nos va a afectar o no, es desde ya crear herramientas preventivas. Y esto lo hacemos a través de la conversación, a través de regar la información, a través de las charlas que tienen que hacer las empresas a sus trabajadores en las mañanas. Hay que empezar a regar esta información. A través de las charlas preventivas, a través de las charlas integrales, a través de las redes sociales, como gusten. ¿Ya? Siempre nos jactamos los humanos, ¿cierto?, de que estamos en un mundo muy, muy conectado. Aprovechemos esa conectividad que tenemos para poder regar esta información porque va a ser de utilidad. ¿Ya? Entonces, en estos momentos estamos trabajando en un concepto que se llama responsabilidad social, que eso significa compartir el conocimiento, compartir la riqueza, compartir recursos con la sociedad. Por eso muchas empresas que están haciendo esto lo hacen a través de dinero, recursos económicos. Eso es un compartir de la riqueza que obtienen dentro de su proceso productivo. Otras personas comparten recursos logísticos. En mi caso particular estoy compartiendo la información, estoy compartiendo el conocimiento que lo he seleccionado para que sea mucho más fácil asimilarlo para ti. ¿Ya? Y de aquí llegamos al concepto clave en la cual yo me siento completamente identificado. ¿Qué es lo que es la salud mental? Ya lo hemos definido muchas veces, ¿cierto? Y lo vamos a hacer nuevamente hasta que nos quede grabado. La salud mental, ¿cierto?, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una capacidad que tenemos las personas de alcanzar un estado de bienestar, en el cual nosotros, las personas, somos conscientes de nuestras capacidades. ¿Ya? Podemos afrontar las tensiones normales de la vida. Podemos realizar un trabajo en forma productiva y fructífera. Y también, lo más importante desde mi punto de vista, podemos ser un aporte a la comunidad. Entonces, la perspectiva positiva concibe a la salud mental como un estado de funcionamiento óptimo en la persona. Por tanto, se define que hay que promover las cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. Entonces, en esta última parte de la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, estamos cumpliendo con cada una de estas fases de esta explicación, principalmente con el aspecto de desarrollar nuestro potencial. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que conocer nuestro potencial y darles vida para que crezca, para que se fortalezca. Ahora, también estuvimos hablando y se relaciona con salud mental algunos datos, y esto lo hemos dicho muchas veces. En el año 2016, en Chile se tramitaron 5 millones de licencias médicas. ¿Ya? Y muchas de esas licencias estaban relacionadas con temas de salud mental. El año 2017, el número de licencias aumentó a 5.296.866 licencias médicas. Un 22% de esas licencias médicas están relacionadas con trastornos de salud mental. ¿Ya? Entonces, como lo podemos dar cuenta, desde el año 2016 al año 2017 ha aumentado la cantidad de licencias médicas y eso es un indicador muy interesante, muy importante. Eso quiere decir que algo está pasando con nuestra salud mental, que se está viendo desfavorecida y que hemos tenido, ¿cierto?, que solicitar una licencia para poder recuperarnos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que nosotros buscamos es hacer un trabajo preventivo, prevenir, o sea, trabajar antes que ocurra, prever, preactuar. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Antes que venga esa gran ola de depresión, ¿cierto?, que no es
ninguna intención de alarmar a las personas, es una tremenda realidad que los vamos a ver involucrados, necesitamos ya realizar un trabajo preventivo. Y ahí es donde aparece mi gen prevencionista, que me impulsa, que me motiva a ocuparme de estudiar estas temáticas y traspasarlas a ti, a través del verbo articulado, ¿cierto? A través de la conversación y obviamente a través de la tecnología y a través, ¿cierto?, de este espacio que nos entrega Casa Abierta. También hemos hablado de diferentes síntomas que pertenecen a los cuadros depresivos. Dese cuenta que hemos hablado que la depresión, ¿cierto?, de acuerdo al MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y la Personalidad, cuando uno está en un cuadro depresivo, presenta diferentes síntomas que vienen a ser un efecto. ¿Cuáles son esos síntomas? La tristeza, que es una emoción, ¿cierto? El desánimo, que está relacionado con la motivación. El bajón emocional, ¿para qué decir? Ya, la irritabilidad, que está relacionado con la ira. Al mismo tiempo, la impaciencia. La pérdida del disfrute de la vida. Y esto genera problemas con el sueño, ¿cierto? Dormimos poco en la noche. Entonces ya andamos el otro día bastante cansados, andamos más irritables, andamos sin ganas, andamos sin energía. No podemos realizar un proceso productivo eficiente en ese estado. ¿Ya? Entonces hay un cansancio crónico, hay cambios en la alimentación, a veces comemos mucho, a veces comemos poco. ¿Ya? Obviamente estamos desconcentrados, significa que no podemos mantener un pensamiento específico en nuestro corte, en nuestro corte prefrontal. Ya no tenemos un pensamiento claro. No tenemos un pensamiento claro. También tenemos estos síntomas van acompañados con sentimientos de fracaso, que ya hay otra emoción, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, obviamente pérdida de un placer en actividades que antes no solían generar disfrute, incluso en la actividad sexual. Entonces, de acuerdo a lo que he estudiado, estos síntomas, ¿cierto?, para yo poder de alguna manera poner las alarmas en mi vida, tienen que permanecer en mi existencia, en mi día a día, por más de 2 semanas. Eso ya es un indicio que yo ya tengo que buscar ayuda profesional. Lo que nosotros pretendemos con este programa y lo que nosotros pretendemos con la difusión de lo que es el desarrollo humano sustentable es generar herramientas preventivas. O sea, antes que lleguen estos síntomas que vienen a ser un efecto, que quede claro que estos síntomas son un efecto. ¿Ya? Nosotros queremos trabajar en la causa. Antes que se genere este efecto negativo, nosotros queremos trabajar en esa causa. Y para eso hemos preparado, ¿cierto? He preparado muchos contenidos y he entregado muchas herramientas que son de utilidad. Pero, como digo siempre, no sirven de nada si esta información solamente está quedando en tu centro intelectual. Porque solamente va a quedar nuevamente como un adorno más. No va a ser de utilidad para tu vida. No va a ser de utilidad para las personas que te rodean. Así que si eres líder, ¿cierto?, y tienes un equipo de trabajo, ¿cierto?, que está a tu cargo, es tu deber proteger a esas personas no solamente de los riesgos físicos, químicos y biológicos. ¿Ya? También es tu deber proteger a tu equipo de trabajo de lo que son los riesgos psicosociales. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer un líder de un equipo de trabajo. Aparte de protegerlo, tiene que desarrollar el máximo potencial de las personas en forma individual y también en forma colectiva. Entonces, hay síntomas que son similares respecto a lo que es la ansiedad y lo que es el pánico y lo que es la incertidumbre. La mayoría de estos síntomas están relacionados con esto, con el miedo, que es una de las emociones básicas de acuerdo al paradigma de Daniel Goleman. ¿Ya? El miedo vive en nosotros. Entonces, algunas personas que se relacionan con el tema evolutivo argumentan que es el miedo el que nos ha ayudado a sobrevivir todos estos miles de años en la Tierra. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el miedo, entre paréntesis, bien encausado, nos protege. ¿Ya? El miedo nos protege para sobrevivir. Pero el miedo, ¿cierto?, el miedo imaginario, ¿cierto?, ese miedo que nos hace sufrir sobre cosas que a lo mejor nunca van a ocurrir, ese miedo termina enfermándonos. Recordemos que la neurociencia nos enseña que en general, las personas en el mundo tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios.
Date cuenta. Toma conciencia de lo que estoy diciendo. Tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de esos pensamientos son positivos? ¿Cuántos de esos pensamientos son negativos? También nos dice la neurociencia que las personas generalmente, normalmente, conversamos con nosotros mismos. Y eso a mí me consta. El tema es que esa conversación que nosotros tenemos con nosotros mismos son alrededor durante el día de 14 horas diarias. Lo lamentable que la mayoría de ese lenguaje, más de un 90% de la conversación que tenemos con nosotros mismos, es negativo. Entonces, si tenemos una conversación negativa en nuestro interior, ya generamos miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Cuando tenemos miedo, entra en acción el sistema límbico. De acuerdo al paradigma de Paul MacLean, en este cerebro de la cabeza tenemos 3 cerebros involucrados. Tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el sistema límbico y también tenemos el córtex prefrontal. Entonces, en ese paradigma de Paul MacLean se dice que el miedo, de alguna manera, está relacionado con la amígdala, ya con el sistema límbico. Entonces, cuando estamos en un miedo permanente, durante el día, nuestro cuerpo se encuentra en un estrés permanente. Recordemos que el cerebro no hace diferencia si lo que está pasando es verdad o es mentira. Por eso nuestro cerebro hace caso a nuestra imaginación. Entonces, si nuestro cuerpo permanece en un estado permanente de miedo, obviamente vamos a estar en un estado permanente de estrés. ¿Y qué es lo que es el estrés? Es preparar el organismo para enfrentar una situación que se está presentando en el entorno. Entonces, dése cuenta, cuando tenemos miedo todo el día, andamos estresados todo el día. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo negativo de todo esto? Resulta que cuando estamos en proceso de miedo, ¿cierto? El cuerpo está diseñado para sentir miedo. Pero en casos excepcionales, solamente cuando esté involucrada en nuestra sobrevivencia. ¿Qué pasa si en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón tenemos un miedo permanente durante todo el día? Todo el día nuestro cuerpo va a estar generando la hormona del estrés. ¿Cuál es esa hormona? El cortisol. Ya de alguna manera también se relaciona con la adrenalina y la noradrenalina, ¿cierto? Que se genera en las glándulas suprarrenales después que le manda una señal al hipotálamo. Entonces nuestro cuerpo funciona como un todo. Entonces un simple pensamiento, una simple emoción negativa pone a mi cuerpo, ¿cierto?, en actividad de defenderse o de salir huyendo para sobrevivir. Entonces el tema está que si ese miedo es imaginario, va generando en nuestro cuerpo un cortisol permanente. El cuerpo, ¿cierto?, no está hecho para estar en una sensación de peligro permanente. Entonces, el cortisol termina enfermando órganos del cuerpo. ¿Ya? Por eso es importante poder conocer nuestra parte emocional, saber cómo funciona, y de ahí poder gestionar las emociones que yo voy a dejar que se procesen en mi centro emocional. ¿Ya? Entonces, como digo también, lo que pretendemos hacer en este programa es solamente generar un acercamiento al constructo, a la idea. ¿Ya? Lo que pretendemos es generar inquietudes acá. Aparte de entregarte algunos contenidos, algunos tips que puedan ser de utilidad, lo que queremos es invitarte, ¿ya? Es motivarte a ti, que sigas investigando. ¿Ya? Es tu deber saber cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu fisiología, cómo funciona tu parte psicoemocional. Porque si sabes cómo funciona, vas a poder gestionarlo de una mejor manera. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que estudiar lo que son las emociones. Recordemos que la palabra emoción viene de emoere. O sea, son las emociones las que mueven al cuerpo, no son los pensamientos. Los pensamientos, en términos bien generales, nos sirven para proyectar, nos sirven para argumentar, nos sirven para generar ideas, nos sirven para generar proyectos, pero es la emoción la que nos mueve a hacer cosas. ¿Ya? Con justa razón decía una cita, cuyo autor no recuerdo, decía, mientras las emociones nos llevan a la acción, los pensamientos nos llevan a las conclusiones. ¿Ya? Entonces aquí, en el mundo del movimiento, en el mundo de la motivación, en el mundo del bienestar, tenemos que aprender muy bien lo que son las emociones y cuál es el órgano que está relacionado con su funcionamiento.
Desde mi experiencia de vida y de todo lo que he podido leer hasta el momento, mi intuición me dice que es el corazón el centro de las emociones. ¿Ya? Y aquí voy a entregar argumentos que, como dije anteriormente, solamente pretenden ser un acercamiento, ¿cierto?, a esta maravilla de lo que son las emociones. ¿Ya? Entonces, ¿sabías tú que a los 20 días de gestación las células se organizan para darle forma al corazón con apenas unos pequeños milímetros? ¿Sabías tú que el corazón late más de 100.000 veces al día? Impulsa 7 litros de sangre por minuto, o sea, 400 litros por hora. ¿Sabías tú que el corazón lanza su potencia en una red vascular de miles de kilómetros? ¿Sabías también que la fuerza eléctrica del corazón es 60 veces más potente que la del cerebro? ¿Y se ha observado que cambia en función del estado emocional que tengamos? Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, ¿cierto?, el funcionamiento del corazón, ¿cierto?, se vuelve caótico y solamente se ordena con las emociones positivas. ¿Sabías tú que la fuerza magnética del corazón en nosotros mide entre 2 y 4 metros y es 5.000 veces más potente que la del cerebro? Es decir, que todos los que están a nuestro alrededor reciben esta información energética contenidas en nuestro corazón. ¿Ya? También se sabe que nuestro corazón no es solamente una bomba de sangre, como te lo expliqué anteriormente. También en nuestro corazón hay distribuidos alrededor de 40.000 neuronas, similares a las neuronas que nosotros tenemos en el cerebro. ¿Ya? Esto lo hace capaz al corazón de aprender, recordar y expresarse con inteligencia. Por eso, algunos investigadores le llaman el cerebro del corazón. Y para esto vamos a explicar dos conceptos que son fundamentales acá. El primer concepto se llama neurocardiología. ¿Ya? La neurocardiología es la ciencia que estudia el corazón como un órgano neurológico, endocrino e inmunológico. Ha encontrado algunos hallazgos interesantes, ¿ya? Como que nuestro corazón está formado por alrededor de 40.000 neuronas. También en el corazón también existen neurotransmisores que se encuentran en el cerebro. ¿Ya? El corazón establece una conexión con el cerebro de diferentes maneras, ¿ya? Que de ahí las vamos a explicar. ¿Ya? Y tiene una fuerza electromagnética, como lo dijimos anteriormente. Entonces, hay una interesante conexión muy potente entre nuestro corazón y nuestro cerebro. ¿Ya? Ahora, eso es la neurocardiología en términos bien generales, ¿eh? En términos bien generales, porque esto es un tema bastante profundo e intenso. Entonces, te vamos a dejar el trabajo para la casa, ¿cierto?, para que tú sigas investigando. Es bastante simple, ¿cierto? Póntete en Google y coloca coherencia cardíaca o neurocardiología. Y ahí lee, estudia, asimila, enseña. Lee, estudia, asimila, enseña. ¿Ya? Esa va a ser tu labor. Ahora, ¿qué es lo que es la coherencia cardíaca? Es el término usado por los científicos, ¿cierto?, para describir un estado de alta eficiencia psicológica en el cual los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino e inmune están trabajando eficientemente y en completa armonía. ¿Ya? ¿Y quién ha hecho todos estos estudios? Hay un instituto que se llama el Instituto HeartMath, creado por allá por el año 1991, que es una organización dedicada a la investigación y a la educación con la misión central de contribuir a mejorar la salud, el bienestar y la conciencia, uniendo los dominios de la psicología y la fisiología. Entonces aquí también hay una herramienta interesante que ellos están haciendo y le están enseñando a las personas alrededor del mundo. Ellos hablan de una técnica de coherencia cardíaca, ¿ya? Ellos argumentan que cuando nosotros los entrenamos en coherencia cardíaca, ¿cierto?, eliminamos muchos efectos perniciosos en nuestra vida. Pero también aumentamos nuestro potencial interno. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el Instituto HeartMath? Dice que cuando uno practica coherencia cardíaca, que es una técnica que también vamos a practicar más ratito, ¿cierto?, un ratito más, ¿ya? Argumentan que cuando practicamos coherencia cardíaca tenemos un 18% menos de ansiedad, un 26% menos de desgaste, un 20% menos de agresividad, un 56% menos de insomnio, un 31% menos de palpitaciones, un 27% menos de dolores de cabeza, un 33%
3% menos de amargura, un 30% menos de temblores del estrés y, lo interesante, un 32% de aumento en nuestra satisfacción individual. ¿Ya? Estudios precisos observan distintos cambios corporales, dice. ¿Ya? El practicar coherencia cardíaca potencia el sistema inmunitario. Aumenta la tasa de inmunoglobina, primera línea de defensa del organismo contra los agentes infecciosos. ¿Ya? Desciende nuestra tasa de cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, y aumenta la tasa de la hormona de la juventud, el DEA. Se regula la tensión arterial, aumenta el equilibrio del sistema nervioso autónomo, incrementa el rendimiento cognitivo, aumenta la salud emocional, reduciendo el estrés y la ansiedad. Entonces, sin conocer la técnica, sin saber nada de lo que es coherencia cardíaca hasta el momento, amigo mío, amiga mía, son bastante interesantes los índices que nos entregan este ejercicio, este entrenamiento. Entonces te invito a ti a estudiar esta temática. Recuerda que todos estos recursos son gratuitos, están dentro de ti. Entonces se hace posible poder aprenderlo y poder practicar sin necesidad de tener que sacar dinero de tu bolsillo, solamente usando tus recursos internos. ¿Ya? Aquí tengo una entrevista de Annie Marker, licenciada en matemáticas e investigadora de la conciencia, que también tiene algo que decir con respecto a lo que es la coherencia cardíaca. ¿Qué nos dice Ana? Ana nos dice que existen 4 tipos de conexiones que parten del corazón y que van hacia el cerebro, de la cabeza. ¿Ya? Hay una conexión neurológica. Dice la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos, ¿cierto? A través del nervio vago. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe del cerebro. Es el único órgano del cuerpo con esta propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. ¿Ya? Eso significa que nuestro corazón puede influir en nuestra manera de pensar, puede influir en nuestra manera de la percepción de la realidad y, por tanto, de nuestras reacciones. Qué interesante, ¿eh? También hay una conexión bioquímica. Dice la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. ¿Qué nos dice Ana con respecto a la conexión neuroquímica que tiene el corazón con el cerebro? Dice que el corazón es el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo. ¿Cuál es el equilibrio? La homeostasis. ¿Ya? Uno de sus efectos, ¿cierto?, de esta hormona es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, que es la hormona del amor y de las relaciones sociales. ¿Ya? También nuestro corazón con el cerebro tiene una conexión biofísica. Dice la comunicación biofísica mediante ondas de presión. Y esto está relacionado con el latido del corazón. A través del latido del corazón, nuestro corazón, ¿cierto?, se conecta con nuestro cerebro, se comunica con nuestro cerebro. Y la otra forma de conexión que tiene nuestro corazón con nuestro cerebro de la cabeza es una comunicación energética. Eso significa que el campo electromagnético del corazón es más potente que todos los órganos del cuerpo. Es 5.000 veces más intenso que el campo electromagnético del cerebro, y el campo magnético del corazón se extiende entre 2 y 4 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Entonces hagamos el ejercicio, las personas que me están escuchando, que me están viendo. ¿Cierto? En estos momentos yo estoy acá, ¿cierto?, en la sala de locución de Radio Casa Abierta. Y si en este momento conmigo hubiera más personas, todo lo que yo estoy sintiendo en mi corazón influiría en las personas que están a mi alrededor. Imagínense en la familia. Imagínense en la relación con los hijos. Imagínense en la relación con la persona que nosotros amamos. Imagínense en la relación social que nosotros tenemos en el mundo laboral. ¿Ya? Si mi corazón tiene la capacidad de influenciar, ¿cierto?, a 4 metros a otra persona de lo que me está pasando. Entonces, como las emociones son contagiosas, así como se pueden contagiar emociones negativas, también tenemos la posibilidad de poder contagiar emociones positivas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ser inteligentes y al conocer esta información tenemos que aprovechar esas cualidades que tiene el corazón de poder irradiar esta energía que prácticamente es invisible para los ojos. Pero sí, uno la puede sentir. Uno la puede sentir. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos llevan estos descubrimientos?
Ya. El circuito del corazón es el primero en tratar la información, la cual pasa después al cerebro de la cabeza. Entonces, en nuestro corazón se generan dos tipos de variaciones de frecuencia cardíaca. Una frecuencia es armoniosa, con ondas amplias y regulares. Y toma esa forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. ¿Ya? El otro tipo de frecuencia cardíaca es desordenada, con ondas incoherentes. Y toma esa forma cuando las personas tienen emociones y pensamientos negativos, como por ejemplo el miedo, la ira o la desconfianza. Entonces podemos darnos cuenta que nuestro corazón funciona con dos tipos de variaciones de frecuencia cardíaca, una que es positiva, que se activa con emociones positivas, ¿cierto? Como el amor, la paz, la felicidad, el altruismo, la compasión, la empatía. Y la otra frecuencia cardíaca se activa cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, celos, odio, miedo, ira, venganza, cagüineo, perjudicar a los demás. Entonces, cuando mi corazón está funcionando con ese tipo de onda, va a enviar señales al cuerpo de estar en un miedo permanente. Eso va a aumentar nuestro cortisol. Eso va a terminar enfermándonos, tarde o temprano. ¿Ya? Ahora, conclusión. El amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente, dice Anna Markey. Cuando el ser humano utiliza los circuitos del cerebro del corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones positivas. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que las emociones positivas tienen un tremendo potencial en nuestra vida. Si yo quiero tener bienestar en mi vida en forma permanente, tengo que practicar las emociones positivas a través de mi corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo activar ese circuito positivo? ¿Ya? Para que mi corazón lata en forma ordenada y tenga una variación de frecuencia cardíaca ordenada. ¿Ya? Para poder hacer eso yo tengo que cultivar las cualidades del corazón. Tengo que tener aperturas al prójimo, tengo que practicar la escucha, tengo que practicar la paciencia, tengo que practicar la cooperación, tengo que practicar la diferencia, ¿cierto?, en la aceptación entre las personas. Tengo que practicar el coraje, ¿cierto?, la valentía, la persistencia. En esencia se trata de liberarse del espíritu de separación que tenemos las personas. El espíritu de separación que nosotros tenemos dentro tiene tres mecanismos primarios de reacción. Uno es el miedo, otro es el deseo y otro es el ansia de dominio. O sea, mientras yo estoy trabajando a través del miedo, del deseo y el ansia de dominio, eso me va a generar en mi interior tener una variación de frecuencia cardíaca desordenada, negativa, y tarde o temprano eso me va a perjudicar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo liberamos de esta sensación de deseo, de miedo, de ansia de dominio? Lo liberamos de ello exclusivamente practicando la autoobservación, que es una cualidad de la conciencia que hemos conversado innumerables veces. La autoobservación es la capacidad que nosotros tenemos de poder observar. Por eso es atributo de la conciencia, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Cuando yo estoy en estado de autoobservación, me estoy liberando del miedo, me estoy liberando del deseo y me estoy liberando de la ansia de dominio. ¿Ya? Tenemos que también aprender a escoger las emociones que nosotros queremos vivir. ¿Ya? Y también tenemos que aprender a confiar en la intuición que está dentro de nosotros, de nuestro verdadero origen, de nuestro corazón. Y también comprender que nuestras reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior. Está en lo que ocurre en nuestro interior. ¿Ya? Por eso se dice, ¿cierto? Hay un argumento muy cortito que es muy decidor, que dice, lo exterior es el reflejo de lo interior. Esto lo decía Immanuel Kant, que era un filósofo alemán. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Así que todo lo que pasa en el mundo exterior es una forma de comunicación. Todo comunica lo que está pasando dentro de ti. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los tips para poder tener una variación cardíaca armoniosa? ¿Qué tenemos que hacer para ir entrenándonos en este aspecto? ¿Cierto? Tenemos que cultivar el silencio.
Estuve investigando esto porque me llamó mucho la atención. El silencio promueve la neurogénesis. Eso quiere decir que se generan nuevas neuronas. Potencia la sensibilidad y la empatía. ¿Ya? Estimula un tipo muy especial de atención de la conciencia. Y también libera de tensiones al cuerpo y al cerebro. Entonces démonos cuenta que algo tan simple como practicar el silencio tiene tantos beneficios para nosotros. Lo mismo que conectarnos con la naturaleza. Vivir periodos de soledad. Meditar. Contemplar. Cuidar mi entorno vibratorio. Eso quiere decir que yo tengo que cuidar las emociones que yo voy a albergar en mi corazón. Si yo quiero tener una salud óptima, un bienestar positivo para mí y para los demás, tengo que cultivar emociones positivas. ¿Cuáles emociones tengo que cultivar? La alegría, la gratitud, ¿ya? La serenidad, el interés, la esperanza, la diversión, la inspiración, el asombro y por sobre todo, el amor. El amor es una de las emociones, ¿cierto?, que podemos disfrutar de una mejor manera. ¿Ya? Ahora, hagamos un resumen. Hagamos un resumen antes de hacer la práctica de coherencia cardíaca. ¿Ya? Dijimos que la coherencia cardíaca es el término usado por los científicos para describir un estado de alta eficiencia psicológica en el cual los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino e inmune están trabajando en forma eficiente, en armonía en mí. ¿Ya? O sea que cuando esto está ocurriendo, dentro de mí hay una sensación de relajación, paz y tranquilidad, hay una reducción del estrés, la mente se despeja y se accede mejor a la creatividad y la intuición, ¿cierto? Hay una armonización de varios sistemas corporales como el respiratorio, digestivo, inmune, cardíaco, endocrino y nervioso, potencia el sistema inmunitario, desciende la tensión arterial, vamos a aprender a cambiar rápidamente nuestras reacciones ante el estrés, vamos a incrementar nuestra energía, vamos a mejorar nuestro bienestar y nuestro rendimiento y también vamos a aumentar nuestra capacidad reactiva y cognitiva. Entonces, démonos cuenta, tenemos todos estos beneficios, ¿cierto? Esforzándonos por tener una coherencia cardíaca armoniosa, positiva. Y como dije anteriormente, eso va a depender exclusivamente de las emociones que nosotros vamos a albergar en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se hace este ejercicio? Los ingredientes para poder practicar esta técnica son bastante simples. Y lo más probable es que estén al alcance de todas las personas que están escuchando y que me están viendo. Tenemos que tener un tiempo, disponer de un tiempo. Tenemos que tener un lugar donde nosotros no molestar a nadie y donde también nadie nos pueda molestar a nosotros. Tenemos que tener un cuerpo físico, qué fortuna ya lo tenemos. Tenemos que practicar la atención, eso ya lo hemos hecho acá. También vamos a usar la respiración, también vamos a usar la imaginación y obviamente vamos a utilizar las emociones positivas. ¿Ya? Entonces, los ingredientes: tiempo, lugar, cuerpo físico, atención, respiración, imaginación y emociones positivas. Esos son los ingredientes más básicos que nosotros tenemos que tener para poder practicar la coherencia cardíaca. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que vamos a practicar, ¿cierto?, esta práctica sentado como lo estoy haciendo yo en estos momentos acá, delante de ustedes. ¿Ya? Entonces aquí se pide que uno baje un poquito la barbilla, ¿cierto? La perita, la ponemos para abajito. ¿Ya? Vamos a enfocar nuestra atención en nuestro corazón. Y para eso nos vamos a ayudar poniendo nuestra mano en el corazón. Aquí. ¿Ya? Vamos a comenzar respirando a ritmo natural por la nariz. Y vamos a imaginar que ese aire se va a nuestro corazón. ¿Ya? Vamos a inhalar por la nariz. Y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca, en forma tranquila, en forma amorosa, con mucho cariño, porque esto es una práctica amorosa. Recordemos que nos estamos conectando con nuestro corazón, que a los 20 días ya se está formando y nos va a acompañar hasta que estemos el último postrer aliento.
¿Ya? Entonces a nosotros se nos olvida que tenemos un órgano maravilloso que está trabajando siempre y que late incesantemente para darle vida al cuerpo físico. Pero no solamente está relacionado con bombear sangre, también está relacionado con la gestión de las emociones. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar también a visualizar cuando estemos respirando que ese aire se va a mi corazón. Y también tengo que visualizar una emoción positiva. ¿Ya? Si no me acuerdo en el momento de la práctica de una emoción positiva específica, me acuerdo de algo que yo haya vivido, que haya sido positivo en mi vida. Entonces en mi mente tengo que traer ese recuerdo positivo. ¿Ya? Mi cumpleaños, cuando me casé, cuando nació mi hijo. ¿Ya? Cuando me sentí comprendido, cuando obtuve algún logro. ¿Ya? Cuando tuve alguna comprensión muy profunda del amor. Entonces yo llevo a mi mente ese recuerdo mientras inhalo. Que simple la práctica. Ahora, ¿qué es lo que recomienda el Instituto HeartMath? Recomienda hacer esta práctica que hicimos recién, cortita, que pretende ser solamente un acercamiento, ¿cierto? Ustedes van a tener que practicar allá en sus casas. Se recomienda hacerlo entre 3 y 5 minutos, 3 veces al día, durante 3 semanas. ¿Ya? Y después hacerlo cada vez que yo lo necesite. Entonces, ¿cuándo lo puedo necesitar? Cuando me encuentro alterado, cuando me encuentro estresado, cuando me encuentro iracundo, cuando tengo que tomar una buena decisión. ¿Ya? Cuando tengo que tomar una decisión en la cual he involucrado muchos recursos económicos, muchos recursos de personas. Y a lo mejor me encuentro contrariado y tengo que ya decidir ya, se recomienda. Pero que quede claro que esto pretende ser solamente un acercamiento. Se recomienda hacer esta práctica. Entonces es bastante simple, solamente necesitas tiempo, un lugar, tu cuerpo físico, manejar la atención, manejar la respiración, manejar tu imaginación y también las emociones positivas. Entonces los sentamos en una silla con la espalda recta, bajamos un poquito la barbilla, ¿cierto?, en dirección al corazón, ponemos nuestra mano en el pecho, ¿cierto?, para conectarnos con nuestro corazón. Vamos a inhalar por la nariz en forma tranquila, al ritmo natural de la respiración. Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a exhalar por la boca. Y mientras esté respirando, voy a imaginar una emoción positiva mientras esté respirando. Y esto lo tengo que hacer de a 3 a 5 minutos, 3 veces al día, durante 3 semanas, para ir generando el hábito. Entonces esto yo lo puedo hacer cada vez que lo necesito, insisto, cuando me encuentre demasiado iracundo, cuando me dé cuenta que mi córtex prefrontal está nublado y no pueda pensar con claridad, cuando tenga que tomar alguna decisión importante. Entonces con este simple ejercicio nosotros podemos ir generando una coherencia cardíaca armoniosa. Y eso nos va a traer mayor bienestar y mejor salud mental. Qué interesante el tema, ¿eh? Así que va a quedar esta tarea para la casa, para que tú que estás escuchando, para tú que estás viendo, sigas estudiando esta temática que es bastante simple. Es bastante simple. Ahora, dense cuenta que todas estas temáticas están relacionadas con la salud y con el bienestar. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud del concepto de salud? Dice que tener buena salud no es solamente ausencia de enfermedades o afecciones. Tener buena salud implica un estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Ya? Entonces está muy relacionado con lo que estamos conversando. Si yo quiero tener un estado de bienestar permanente, tengo que saber controlar, gestionar mis pensamientos y mis emociones. Recordemos que el concepto de bienestar es un estado en que la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. O sea, cuando estemos en un proceso de insatisfacción, intranquilidad,
se genera el escenario preciso para poder practicar la coherencia cardíaca, para poder practicar la inteligencia emocional, para poder practicar la psicología positiva, para poder practicar el mindfulness y obviamente a través de la disciplina. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de toda esta información que nosotros estamos entregando? Sobre todo de las competencias básicas y complementarias. Lo que pretendemos en las organizaciones y en las personas es activar nuestra conciencia y ponerla a disposición de nuestra seguridad individual y colectiva. ¿Ya? Pero también en nuestra transformación personal. Pretendemos generar una motivación permanente, pretendemos aprender a comunicarnos en forma efectiva, pretendemos enseñar un tipo de liderazgo transformacional y practicar eficientemente lo que es el trabajo colaborativo. ¿Ya? También vamos a aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales, el distrés, la depresión, la ansiedad, la incertidumbre. Vamos a practicar la innovación personal, vamos a aprender de la felicidad y vamos a fortalecer la resiliencia, ¿cierto? Vamos a aprender inteligencia emocional y mindfulness meditación. Vamos a comprender la importancia de la disciplina en el logro de los objetivos individuales y colectivos y vamos a crear una cultura sustentable para disfrutar de un bienestar permanente. Eso es lo que va a tener como mínimo una persona que ponga en práctica estos contenidos. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener las organizaciones que pongan en práctica estos contenidos? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida. ¿Ya? Se van a promover ambientes laborales saludables. Lo que pretendemos, ¿cierto?, es aumentar la satisfacción del compromiso laboral. Queremos incentivar al desarrollo de habilidades blandas en los trabajadores. Queremos promover buenas prácticas laborales, pero lo que más queremos es enriquecer el saber de los participantes. ¿Con qué intención? Motivándolos a que se transformen en forma positiva, para que esa transformación positiva se vea, repercuta en la organización laboral, se haga extensiva a la familia e impacte positivamente a nuestra sociedad. Por eso nos estamos difundiendo esta información, ¿cierto? A través del Facebook y el YouTube. Nos puedes encontrar como Desarrollo Humano Sustentable. En LinkedIn, si gustas, me puedes encontrar como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo electrónico es consultoradhslimitada@gmail.com. Mi celular y WhatsApp es el 993104860. Y obviamente también estamos, gracias a Casa Abierta, en este hermoso espacio, difundiendo esta información, solamente pretendiendo generar un acercamiento que pueda ser de utilidad para ti y las personas que te rodean. ¿Ya? Y me queda poquito tiempo, así que me voy a despedir con un argumento del Dalai Lama, que lo encontré muy interesante, que me gustaría compartir contigo. ¿Qué es lo que dice el Dalai Lama? El Dalai Lama nos dice, el planeta no necesita más personas exitosas. El planeta necesita desesperadamente más personas que cultiven la paz, personas que ayuden a sanar y a rehabilitar, que narren historias y que den amor en todas las formas posibles. Necesita gente que viva en forma significativa en sus lugares de origen, con un coraje moral implacable, dispuestos a luchar por un mundo más habitable y humano. Y estas cualidades tienen mucho poco que ver con el éxito, tal como lo entiende nuestra cultura en general. Así que me parece bastante interesante esto. Hacemos un llamado a ser exitoso, pero de sí mismo. De sí mismo. El principal actor de tu vida eres tú. ¿Ya? Así que quita tu atención en ídolos externos, que son los que roban tu energía. Para poder desarrollarte armoniosamente, tú tienes que enfocarte en tus cualidades. ¿Ya? Tú eres el actor de tu vida. Por favor, tú eres el actor de tu vida. Deja de regalar tu energía a otros, que no te entregan ningún beneficio. Solamente aumentan tu sueño. ¿Ya? Así que, chiquillo, lo voy a dejar hasta acá. Quiero agradecer, como digo siempre, a esas 50, 100 personas que nos siguen. Muy agradecido con ellas. Y solamente les quiero pedir un favor muy especial, que difundamos esta información. Difundamos este conocimiento que es gratuito, que está dentro de ti. Y solamente tienes que enfocarte en él. Así que los vemos en el futuro. Amor, paz y felicidad a todas las personas que nos escuchan. Les pido por favor que compartamos esta información con lo que ustedes quieran y los vemos en el futuro. Muchas gracias. Chao. Por eso duele estar tan vivo. Ahora sé que no soy nada, corazón.
más que Radio Casa Abierta. La mejor música para compartir 24 horas al día.